Hola a todos, llegamos a nuestro video final del curso de cálculo integral, en el cual vamos a hablar de series de Taylor y Maclaurin, y este puede ser como la razón por la cual estudiamos series y sucesiones. Entonces, yo quiero que recordemos nuestra serie de potencias que habíamos escrito en el video anterior, donde f de x era igual a c sub 0 más c sub 1 por x menos a, más c sub 2 por x menos a al cuadrado, y así sucesivamente, ¿cierto? Que esto precisamente lo escribíamos como una sumatoria, ¿cierto? O sea, esto va a ser c sub n de x menos a la n, y así sucesivamente. Ok. Y sabemos que la condición es que sí o sí, pues vamos a tener un radio de convergencia llamado x menos a, debe ser menor que r para que esta serie sea válida. Listo. Y entonces yo les pregunto, ¿quién es f de a? Entonces, si yo hago f de a, eso me cancela todos estos términos y me quedó c sub 0, ¿cierto? Ahora, cuando yo tengo f' de x, ¿cierto? Y f' de x yo sé que es lo mismo que tener c sub 1 más c sub 2 por x menos a por dos veces c sub 2 por x menos a más tres veces, ¿cierto? C sub 3 por x menos a al cuadrado, y entonces nosotros lo denotamos como n veces c sub n por x menos a la n menos 1, ¿cierto? Y esto seguía. Entonces, ahí se saltó. Yo les pregunto quién viene a ser f' de a. Entonces, f' de a lo que hace es que aquí evalúo a, me cancela todos esos términos y esto es c sub 1. Continuemos. ¿Quién sería la segunda derivada de x? Entonces, eso yo sé que viene a ser 2 veces c sub 2, ¿cierto? Más 6 veces c sub 3 por x menos a, ¿cierto? Más, ¿y qué voy a tener? Entonces, esto va a ser precisamente n, ¿cierto? Por n menos 1 de c sub n por x menos a la n menos 2, ¿cierto? Y voy a seguir. Yo les pregunto, ¿quién es f' de a? Y entonces eso va a ser 2 veces c sub 2, ¿cierto? Si yo continúo y saco la tercera derivada, entonces ¿eso qué va a ser? Eso va a ser ahora 6 veces c sub 3, ¿cierto? Más, así sucesivamente, ¿cierto? Y voy a derivar esta aquí, que va a ser ¿quién? N por n menos 1 por n menos 2 veces c sub n de x menos a la n menos 3, ¿cierto? Entonces, ¿quién es f' de a? Eso es 6 veces c sub 3. Pero 6 veces c sub 3 es lo mismo que 2 por 3, o que 3 factorial multiplicado por c sub 3. Igual que esto era 2 factorial multiplicado por c sub 2, ¿cierto? Al igual que esto era 1 factorial multiplicado por c sub 1. Y entonces vemos algo muy curioso, y es que si nosotros seguimos hasta la enésima derivada y la evaluamos en a, el resultado va a ser que eso va a ser igual a n factorial multiplicado por c sub n, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, espero que sí. Y de aquí, entonces podemos despejar que c sub n es precisamente la enésima derivada evaluada en a, ¿listo? Sobre n factorial. Teniendo en cuenta que n factorial, cuando yo tengo 0 factorial, eso es 1, y que la derivada 0 de a es lo mismo que la función solita evaluada en a. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos aquí 1 significa primera derivada, pero cuando tenemos 0 es sencillamente la función. Entonces, si nosotros vamos y escribimos ese resultado, lo que vamos a tener es que una función, o básicamente toda función f de x, la puedo escribir yo
como la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de c sub n, ¿cierto? Por x menos a la n, pero esto es lo mismo que tener la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de c sub n, que es la derivada enésima evaluada en a sobre n factorial multiplicada por x menos a la n. Y esto, señores, de aquí se conoce como la serie de Taylor de la función f centrada en a o en torno a, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de la función centrada en 0, que acuérdense que centrada en 0 lo que significa es que mi radio de convergencia va a estar cerca de 0, entonces ahí es donde mejor es mi aproximación. Entonces nosotros tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de la derivada enésima evaluada en 0 sobre n factorial de x a la n, y esta se conoce como la serie de Maclaurin. ¿Listo? Y esta aquí es la serie de Taylor. Entonces esto es algo muy, muy, muy chévere, ¿ok? Se los digo por qué. Digamos que ustedes tienen la función f de x igual a 2 por x al cuadrado más a1 por x más a0, ¿cierto? Y digamos que yo la quiero representar como una serie de potencias. Bueno, que vale la pena decir que esto solo va a ser válido para cuando x está dentro de su radio de convergencia, ¿cierto? Ok, y yo la quiero representar entonces como una serie de Maclaurin, ¿cierto? O sea, centrada en 0. Y entonces yo les pregunto, f' de x es lo mismo que tener 2 veces a sub 2 por x más a sub 1, ¿cierto? Y f' de x va a ser 2 veces a sub 2. Y la tercera derivada, ¿cierto? Va a ser igual a la enésima derivada, ¿cierto? De x, siempre y cuando n pues sea mayor o igual a 3, va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, si yo la quiero representar como una suma, yo digo que esto va a ser precisamente para el primer valor, ¿cierto? Si yo la tomo centrada en 0, va a ser ¿quién? A sub 0 sobre 0 factorial multiplicado por x a la ¿quién? A la 0, ¿cierto? Más el siguiente. Entonces la primera derivada evaluada en 0, entonces la primera derivada evaluada en 0 es a sub 1, y a sub 1 sobre ¿quién? Sobre 1 factorial, ¿cierto? Que multiplica a x a la 1, ¿cierto? Y ahora le sumo f' evaluada en 0, ¿cierto? Y f' evaluada en 0 es esta constante que es 2 veces a sub 2 sobre 2 factorial por x a la 2, más. Y las siguientes constantes de ahora van a ser 0, entonces esto es más 0, más 0, más 0. Y esto es lo mismo que ¿quién? A sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado. Este mismo resultado. Bien, nada raro, sí, porque pues bueno, las polinomiales sabemos que guardan una relación muy parecida con las series de potencias. Pero ¿y qué pasa si ahora queremos mirar? Voy a escribir por aquí la serie de Maclaurin igual a 0 hasta el infinito de, que teníamos aquí, la derivada enésima, ¿cierto? Evaluada en 0 por x a la n sobre n factorial, ¿cierto? Esa es mi serie de Maclaurin. Sí. Y bueno, aquí podríamos ver que el radio de convergencia viene a ser todos los reales, ¿cierto? No tenemos que ponernos a hacer prueba del cociente ni nada para determinarlo, sino nos dimos cuenta que llegamos a lo mismo. Pero ¿y entonces quién viene a ser, por ejemplo, la serie de Maclaurin si yo hablo de f de x igual a e a la x? Yo sé que la derivada enésima de esto para toda n es ella misma, y entonces la derivada enésima evaluada en 0 es e a la 0, que es 1. Entonces yo tengo que e a la x la puedo tomar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de ¿quién? Entonces esto es 1, o sea que esto es de x a la n sobre n factorial. Y entonces nosotros nos podríamos poner a mirar cuál es el radio de convergencia de esto, ¿cierto?
Entonces yo digo, ok, tomemos el límite de cuando n tiende al infinito del valor absoluto de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre, aquí vamos a poner entonces x a la n sobre n factorial. Entonces nos damos cuenta que esto es el límite de cuando n tiende al infinito de n factorial por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial por x a la n. Y entonces yo les pregunto, ¿quién es n más 1 factorial? Esto es n más 1 por n factorial, ¿cierto? Entonces se cancela con este y me queda abajo precisamente n más 1. Entonces esto es el límite de cuando n tiende al infinito. De abajo me queda mi n más 1. Y aquí x a la n más 1, arriba queda x, ¿cierto? Y nos damos cuenta que cuando n tiende al infinito, precisamente pues esto de acá va a tender hacia 0. Y 0 es menor que 1. O sea que el radio de convergencia es que converge para todo x. Esto no significa que si yo tomo los primeros dos valores, o sea, yo expando esto y digo, e a la x, ¿quién va a ser? Ah, bueno, pues x a la 0 es 1, entonces esto es 1, ¿cierto? Más, y x a la 1 sobre 1, o sea, más x, más x a la 2 sobre 2 factorial, x a la 2 sobre 2, más x a la 3 sobre 3 factorial. Ya, eso es e a la x. No, no. E a la x va a ser eso mientras yo tome muchos valores de esa serie. Ahora, yo sé que esa serie converge, ¿cierto? Y converge para todo x. Entonces yo sé que yo puedo hablar de sumas parciales. Y si yo hablara de la suma parcial de los 4 primeros términos, entonces eso es 1 más x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial. Y yo sé que a medida que esto tienda a tener muchos factores, entonces es muy parecido. Entonces podemos decir que e a la x va a ser igual al límite de cuando n tiende al infinito de las sumas parciales. O sea, esto es lo mismo que decir que va a ser igual a la serie. ¿Listo? ¿De quién es esto? De x a la n sobre n factorial. ¿Listo? Los invito a que intenten hacer este mismo procedimiento que yo hice para el seno de x, para el coseno de x, y darse cuenta de lo divertido que puede ser esto y de lo útil que es y cómo seguramente las calculadoras aproximan por ese método. ¿Listo? Entonces, apenas uno lo que puede hacer es, si quieren hagámoslo de una vez en este video, es darnos cuenta de, bueno, antes de ir a eso quiero que miremos una cosa. Yo ahorita les mostré cómo podríamos integrar, ¿cierto? Mostré cómo podíamos integrar y cómo podíamos derivar con series, que no es sino integrar y derivar término a término. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, funciones como e a la menos x al cuadrado no tienen una integral. Pero ¿será que yo puedo representar esto por series de potencias? Miremos. ¿Quién es f' de x? F' de x es esto mismo, ¿cierto? O sea, e a la menos x al cuadrado multiplicado por la interna. ¿Y la interna quién viene a ser? Por menos 2 veces x. O sea, la derivada es menos 2 veces x por e a la menos x al cuadrado. Yo les pregunto quién va a ser esa derivada evaluada en cero. Pues esto de aquí va a ser precisamente 0, ¿cierto? Entonces no está sirviendo mucho por ese lado. Pero si yo la miro centrada en un valor, ¿cierto? Como en 1, tal vez yo pueda dar una representación por series de a la menos x al cuadrado y entonces poder encontrar la integral de a la menos x al cuadrado por series. ¿Listo? Ahora, miremos qué pasa con el seno de x, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, yo sé que la derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del coseno de x es menos el seno de x. Y la derivada de menos el seno de x es precisamente menos coseno de x. La derivada de menos coseno de x me repite todo, ¿cierto? Si yo lo evalúo en 0, el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 y con esto es menos 1. ¿Listo? Entonces tratemos de mirar que el seno de x va a ser igual a una serie, ¿cierto? Y esto va a ser x a la n sobre n factorial
y lo vamos a multiplicar por bueno, por f enésima en 0. Ok, entonces, ¿esto quién viene a ser? Para el primer término va a ser x a la 0, que es 1, ¿cierto? Y la derivada, bueno, perdón, la primera función evaluada en 0 es 0, entonces ese término no cuenta, ¿sí? O sea, va a ser 0. Aquí, entonces la derivada enésima evaluada en 0 sería la primera derivada evaluada en 0 es 1. Entonces es 1 por x, o sea, es x. Y todo esto sobre 1 factorial, o sea, sobre 1. Más, y aquí ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener 0 por x a la 2 sobre 2, que es lo mismo que haber tenido 0. Aquí hubiéramos tenido x a la 0 sobre 1, ¿cierto? Aquí lo que tuvimos fue 1 por x a la 1 sobre 1 factorial. Aquí era 0 factorial, aquí era 2 factorial. Ahí como para seguir el orden, ¿sí? Y la cuarta, ¿qué va a ser? Va a ser menos x a la 3, ¿cierto? Sobre 3 factorial. Y ahora sí vamos a tener el cuarto término con esta de acá. Va a ser 0 por x a la 4 sobre 4 factorial, ¿cierto? Más x a la 5 por 1 sobre 5 factorial más así sucesivamente, ¿cierto? Entonces podríamos ya estar hablando de que el seno de x lo puedo mirar yo aproximadamente como x más x al cuadrado sobre 2 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial, ¿cierto? Más, y ya esperen porque aquí hay algo que me está pareciendo raro y es que tengamos, no, vengan, yo aquí cometí un error, porque el de 0 se va, ¿cierto? A ver, ¿cuáles valores de aquí se van? Se va el de 0, se va el de acá y se va el de acá. O sea, estamos hablando que solo tenemos los impares y va a ser x y va a ser de hecho x menos, ¿cierto? Menos, x menos x a la 3 sobre 3 factorial, que es lo mismo que tener x sobre 1 factorial para que se vea. Y ahora más 5 a la x a la 5 sobre 5 factorial. Y ahí, aquí ya podríamos pensar cuál seguiría, ¿cierto? Seguiría menos x a la 7 sobre 7 factorial más x a la 9 sobre 9 factorial. Ok, o sea que podríamos escribirlo de alguna manera elegante, ¿cierto? Como decir que el seno de x es igual a la sumatoria, ¿cierto? Vamos a tener aquí x que se va a elevar a los números impares, ¿cierto? Entonces esto es a la 2n más 1. Vamos a tomar que n va desde 0 hasta el infinito, ¿cierto? Por eso arrancamos con 1, sobre precisamente 2n más 1 factorial, pero vamos a tener que... podríamos decir que n varíe en los impares. A ver, ¿qué se nos ocurre? Esto siempre es lo mismo que encontrar expresiones, ¿no? Suelen ser algo molestas, pero no, yo creo que vamos bien, porque estamos diciendo que x toma valores impares y este también va a tomar valores impares. Lo que falta es la alternancia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para que cuando n valga el primero me dé positivo? Intentemos con este, con menos 1 elevado a la n. Entonces, para n igual a 0, esto me vale 1, ¿cierto? Y cuando n vale 0, tenemos exactamente el primer término, es positivo. Y para el siguiente, o sea, cuando n valga 1, vamos a tener menos 1, aquí vamos a tener 3 y aquí vamos a tener 3, perfecto. Esta es la representación. Ahora miremos qué tan bueno es eso, qué tan buena aproximación es para que ya se sorprendan y le demos fin a todo esto. Entonces, tengo aquí mi graficadora. Vamos a mirar cómo se ve el seno de x normalmente. Entonces el seno de x sí, es esta función de acá. ¿Y ahora qué pasa si yo la miro como la serie de potencias? Entonces eso ¿quién es? Eso va a ser x sobre 1 menos, y vamos a poner aquí x a la 3 sobre 3
factorial. Y ahí vemos cómo se comienza a pegar, ¿cierto? Aquí va a ser más x a la 5 sobre 5 factorial. Y vamos a ver cómo nuestra aproximación comienza a mejorar tremendamente. Ah, bueno, aquí ya se debe restar, ¿cierto? Menos x sobre 7 factorial, pero este x debe ir elevado a la 7. Y bueno, dejémoslo ahí. Primero vemos que efectivamente esto está en torno a cero, por eso la aproximación es buena a cero, pero miren lo impresionante de cómo la función parece idéntica a la que teníamos antes. Y así podemos pensar que seguramente de esta manera funcionen las calculadoras, aproximando a través de algo muy, muy simple una función que es mucho más compleja. Espero entonces les haya gustado, suscríbanse y denle like.